la sesión, saludar nuevamente ahí a Milena y a Carol de nuestra secretaría, a los colegas presentes, para todos los que siguen este debate, el senador Guillé y Soria y la senadora von Baer y Aravena. Y en esta sesión habíamos invitado al ministro de Obras Públicas, que me imagino que debe estar ahí, ministro Moreno, para poder ver la tabla, ponernos de acuerdo en algunas discusiones que queremos ver y también poder tener información y si la Secretaría nos informa o el ministro respecto de el proyecto que se ha anunciado de nueva subsecretaría del agua dentro del Ministerio de Obras Públicas. Milena, la tabla y luego ¿Tenemos escuchamos a nuestros cuenta, invitados. presidente? La cuenta, por favor. Muy bien. Señor presidente, en el día de ayer llegó un correo enviado por el Ministerio de Obras Públicas en el que informó la excusa del director de Obras Hidráulicas y del director de Obras Portuarias que habían sido invitados a esta sesión, porque en su representación estará el señor ministro de Obras Públicas, don Alfredo Moreno. También, y en primer lugar, debía haber dicho que ingresó un proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la disposición transitoria de la ley número 21.213, que modifica los cuerpos legales que indica para delimitar la infracción que consiste en circular un vehículo sin dispositivo electrónico de pago de peajes o tarifas para extender su vigencia. Este proyecto en el día de ayer fue calificado con discusión inmediata por el Ejecutivo. Y enseguida ya tenemos una comunicación de fecha 15 de diciembre de 2020, que es una carta enviada por el Consejo Directivo Nacional de la Central Autónoma de Trabajadores y Trabajadores de Chile, en que le manifiestan el interés de formalizar relaciones institucionales con esta comisión y que están disponibles e interesados en tratar proyectos de ley que se están discutiendo en la comisión y que se relacionen con los derechos laborales, sociales y políticos de los trabajadores y trabajadoras del país. Y finalmente hay un correo del señor José Pablo Fernández, que es ingeniero civil estructural, en el que manifiesta que los ministerios de Transporte, de Obras Públicas, de Vivienda y Urbanismo, de Ciencia e Innovación y de Economía, en su juicio nos facilitan el diseño de una política para certificar la infraestructura pavimento continuo de hormigón. Él dice 2 patentes de invención y que esto no está de acuerdo con la libertad económica, la competitividad y el desarrollo de la industria y del país. Él hace como un descargo de su situación. Eso es, señor presidente, la cuenta del día de hoy. Muchas gracias. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. El proyecto con discusión inmediata, disculpe, señor presidente, lo veríamos en la próxima sesión de la comisión. Creo que sí. Yo, si mal no recuerdo, ENA, entre otras, lo había impulsado, pero por un desconocimiento, no tenemos minutas de trabajo, estamos haciendo eso. Yo creo que podemos verlo la próxima semana, si les parece, colegas, para poder estudiarlo, recabar antecedentes. No es un proyecto complicado, pero creo que lo mínimo, si es en segundo trámite, poder tener esos antecedentes. Ena. Perdón, es que me distraje. ¿Cuál es el proyecto, secretaria, perdón? Es un proyecto que la comisión ya se pronunció, que en el fondo lo que está haciendo está prorrogando la vigencia de un periodo nuevamente habilitado para acceder al beneficio de extinción de multas por concepto de TAG, mediante el pago del menor valor entre el 20% o del importe total de lo deudado o 100 unidades tributarias mensuales. Ya, acuerdo. Ese proyecto originalmente ya lo vio la comisión y lo que hace ahora es extender el plazo hasta el 31 de diciembre. El plazo ya venció en febrero.
Así que, bueno, igual se supone que debiera tener interés para el pago de los permisos de circulación, pero la exposición de motivos del mensaje dice que habiendo como un universo de 300.000 personas que pudieron acceder al beneficio, solo 5.000 y tanto, creo, Carol, ¿no? Era... 13.000 y fracción. ¿Cuánto? 13.000 y fracción de los Sí, 300.000 que podrían haber. solamente utilizaron el beneficio. Entonces quieren prorrogar ese plazo para que la gente se ponga al día, digamos, los que han circulado sin tag o que están inhabilitados, hasta el 31 de diciembre de este año. Es un proyecto de artículo único. Bueno, veámoslo la próxima semana. Muy bien, señor presidente. Si no hay más palabras sobre la cuenta... ¿Hacemos pasar a los invitados, presidente, y a los asesores? Perfecto. Muy bien. Señor presidente, la sesión tiene por objeto escuchar la exposición del señor ministro de Obras Públicas sobre la agenda legislativa y las prioridades del sector para el año en curso. Y como ya dije, a esta sesión también habían sido invitados los señores directores de Obras Hidráulicas y de Obras Portuarias, que fueron oportunamente excusados. Perfecto, gracias Milena. Quiero saludar ahí al ministro Alfredo Moreno y bueno, a su equipo de trabajo. Lo importante de esta primera sesión de la comisión es poder, ministro, intercambiar algunas opiniones, poder escuchar, le interesa a la comisión especialmente escuchar el anuncio que se hizo en la semana de este proyecto que viene a modificar el Ministerio de Obras Públicas y que según se nos ha confirmado va a ingresar por el Senado, que usted nos pudiera hacer una referencia de ese ministerio, o sea, ese proyecto de ley que se tramitará en esta comisión. Le daremos toda la urgencia que requiere, además de un proyecto de ley que nos han puesto discusión inmediata, y también poder intercambiar algunas opiniones sobre temas específicos del ministerio. Entonces, sin más, le damos la palabra al ministro Alfredo Moreno. Presidente, ¿Sí? Nicolás Rodríguez le habla, asesor legislativo del ministro. Viene inmediatamente. Ya. Aquí. ¿Y no estaba el señor Barra también asesorándolo a usted o no? ¿No? ¿Cuál Barra? Que uno que es renacentista, que asesora en todos los temas del De la estadio Araucanía. seguro, Araucanía, agua. ¿No está en su equipo, don Alfredo? ¿Perdón? Vengo entrando, así que no le escuché la primera parte. Vale, no, escuchamos con Ministro, atención. no se preocupe, ministro. Al presidente de repente le falta salir un poco, está muy encuarentenado. Sí, que pensábamos que estaba en el agua, lo iba a asesorar el señor Barra, que había estado en la Araucanía, había estado en Estadio Seguro y también... Por lo menos Barra ha demostrado tener múltiples talentos, así que... Sí, un hombre renacentista con capacidad de Da Vinci. Bueno, como el presidente Durresti, que está en Constitución, Obras Públicas, Recursos Hídricos. Claro. Pero eso es con renacentista. elección popular, compañero, ese es el problema, eso es con elección popular. Presidente, y por su intermedio, miembros de la comisión, yo, como no estoy seguro de lo que quisieran, digamos, que discutiéramos hoy día, tengo 3 temas posibles de mirar. Yo tengo una sugerencia, pero estoy a disposición de ustedes. Ministro, Uno la idea de esta sesión es lo más amplia posible, es principalmente el proyecto que se presentó en la semana, poder intercambiar opinión y también abrir un poquito la agenda a las inquietudes que los senadores y senadoras también han planteado. Más bien una primera reunión
escuchamos su planteamiento, sobre todo le pediría Claro, referencia lo que al proyecto. pasa, presidente, es que si vamos al proyecto, en primer lugar, todos los integrantes de la comisión que están aquí estuvieron en la invitación que les hice. Usted ese día no pudo estar, pero todos los demás, digamos, hemos tenido conversaciones respecto del proyecto. Por lo tanto, en lo general lo conocen y vamos la próxima semana o la semana siguiente, cuando entre el proyecto, o si es que entra por el Senado, por esta comisión, vamos a discutirlo ya más en detalle. Yo no tengo inconveniente en discutir el proyecto, digamos, pero creo que para algunos parlamentarios miembros de la comisión va a ser un poco una repetición de lo ya conversado. Y yo quisiera sugerir que viéramos esto más bien desde un ángulo más amplio. ¿En qué sentido? Uno, que no olvidáramos que tenemos los temas de obra pública. Hoy día en materia de obra pública tenemos un desafío enorme porque como se aprobó, digamos, este paquete tan importante entre la oposición y el gobierno de aumento de la inversión, y el principal inversor del sector público es el Ministerio de Obras Públicas, mostrarle un poco lo que estamos haciendo, dónde estamos y poder recibir, digamos, las preguntas de ustedes. Eso es más o menos breve. Y luego de eso, darles una visión general del problema del agua, de donde el proyecto de ley es uno de decenas de cosas que hay que hacer para poder resolver el problema del agua, donde la institucionalidad es una de los elementos, una de las piedras, pero para poder hacer, digamos, la construcción completa, por supuesto que requiere muchas más. Así que, si le parece, yo podría hacer primero una cosa breve respecto de cómo estamos en materia de obra pública, que creo que también es una tarea de la comisión respecto de su tarea de fiscalización y de ver, digamos, qué se está haciendo en una tarea que es tan importante en este sentido. Y dos, ir al tema del agua, pero darles un panorama amplio, que por supuesto dentro de eso hay una pequeña parte que tiene que ver con la institucionalidad, y dejar el detalle de lo que es el proyecto para cuando entre el proyecto en algunos días más, porque como digo, lo general del proyecto ya está explicado con cada uno de los senadores, y si usted, presidente, quiere una explicación más en detalle, yo puedo juntarme con usted personalmente y dárselo a usted personalmente más detallado. Ministro, sigamos con el planteamiento que usted hace, me parece bien, okay. Y vamos abriendo la... Entonces tengo una presentación, si partimos, Nicolás, por favor, con el tema de la recuperación económica y de la obra pública. Bien, perfecto. Entonces lo que les quiero mostrar primero tiene que ver con el tema de la inversión pública, específicamente lo que tiene que ver con el ministerio, pero vamos a la primera lámina, por favor. Como ustedes saben, el tema de la inversión pública, cuyo objetivo es la recuperación del empleo, se llegaron a perder más de 2 millones de puestos de trabajo, incluye un proyecto, ¿podemos ir a la próxima lámina? Seguimos en la portada de esto. Perdón, ministro, yo avancé la lámina. No sé si habrá avanzado en el computador de ustedes. No. No, está... Perdón, denme un minuto para arreglarme. ¿Ve que era necesario bueno, barrer el equipo? Mientras lo corrige, digamos, decirles que ahí están los números, digamos, esto es una inversión, esto es todo el sector público y todos los ministerios que hacen inversión. Entre los años 20 y 22 significa invertir 34.000 millones de dólares, dentro de los cuales los principales son 6 ministerios, y dentro de esos 6 lo principal es el Ministerio de Obras Públicas. Para dar una idea del tamaño, si uno toma el promedio de lo que se gastó o de lo que se invirtió en realidad, estamos hablando de inversión. Si tomamos como 100 el promedio del año 2017 al 2019, estamos, digamos, con un crecimiento de 44% de la inversión total del sector público. Y ahí está más o menos al lado cómo se distribuye la parte del fondo, ¿no? Pero para ir al detalle ahora dentro de eso, de lo que significa el MOP, que es la próxima... si vamos al MOP, eso significa para el MOP hacer más de 2.500 proyectos distintos
que suman 14.000 millones. En estos 14.000 millones estoy incluyendo lo que se hace a través de financiamiento privado, porque lo hacen las concesionarias, es la inversión que hacen estos 2 años las concesionarias. Si tomo solamente la parte pública son 10.000 millones de dólares, ¿no? Así que de los 34.000, 10.000 millones de dólares, sea aproximadamente un tercio, lo hace el Ministerio de Obras Públicas. Y para el Ministerio de Obras Públicas, tal como muestra el gráfico, si consideramos lo comparable del año 2017-2019 como promedio, significa subir 70% la inversión. Y si miro solamente la inversión pública y la comparo con la inversión del año 2020, el presupuesto de inversión del Ministerio de Obras Públicas creció en un 43%, ¿no? Y a la derecha está cómo se distribuye, como siempre, la mayor parte es vialidad, algo más de la mitad es vialidad, pero ahí ustedes pueden ver también, hay una parte importante de edificación pública, hay una parte importante que tiene que ver con agua, porque hay que sumar agua potable rural con obras hidráulicas, ¿no? Que son, digamos, el 13% de la inversión. O sea, hay una inversión muy relevante en esa materia. De hecho, hoy día tenemos casi 3 veces, digamos, lo que se invertía anteriormente. Pero para que, digamos, se dimensione lo que es este desafío, si vamos a la próxima, como la inversión pública, igual que la mayoría de los proyectos, demora muchos años, y tenemos proyectos que duran 2 años, 3 años, 4 años, y que son fijos, ya se determinaron en los años anteriores. Para poder aumentar la inversión en 43%, lo único que podemos mover son las obras nuevas. Las obras nuevas, para crecer en la inversión en 43%, tienen que crecer 3 veces. Si lo comparo con el 2019, 3,5 veces, porque el año 2019 fueron 1.500 millones de dólares en obra nueva, que se iniciaron el año 2019. El año 2020, 1.700 millones. Este año tenemos que iniciar 5.300 millones de dólares. O sea, 3 veces lo que teníamos el año anterior y 3,5 veces lo que teníamos el año 2019. O sea, esto es lo que genera el trabajo y la dificultad. Hay que expropiar 3,5 veces más terreno, hay que hacer 3,5 veces más licitaciones, hay que hacer 3,5 veces más contratos, hay que, en fin, o sea, todo la obra que ya venía desde antes, solamente hay que fiscalizarla, y para eso hay inspectores fiscales, en fin, es algo que hay asesoría, la inspección fiscal, pero lo que realmente demanda trabajo es esto, y este es el trabajo en el que estamos, y esto requiere de muchas partes del Estado, ¿no? La dificultad para ejecutar la inversión pública muchas veces no solamente está en el ministerio ejecutor, en este caso el Ministerio de Obras Públicas, sino que a veces, por ejemplo, que la DIPRES no ha, digamos, autorizado los fondos. Está el presupuesto, pero tiene que hacer un decreto por cada proyecto autorizando que se gaste en ese proyecto particular, ¿no? Es la identificación de los fondos, y eso hace que durante los primeros meses del año, en general, si ustedes miran la ejecución presupuestaria del sector público, los gastos, digamos, son mucho menores porque no están, digamos, esos decretos. Ahí a la derecha está cómo vamos hoy día. Si ustedes miran el año pasado, a esta fecha, lo que teníamos, y cuando digo esta fecha es fines o principios de marzo, llevábamos un poco menos de 1.500 millones, más o menos a la misma fecha. Hoy día llevamos 3.110 millones, y eso ya es el 92% del presupuesto. Hoy día estamos casi en el 100%. O sea, por ejemplo, en lo que es la disponibilidad de los fondos, hay un avance enorme. También nos hemos puesto de acuerdo con la Contraloría ha puesto un equipo especial a trabajar en esta tarea, y están siendo mucho más eficaces y eficientes. Entonces también el proceso de los proyectos grandes, que todos tienen que tener toma de razón, también está siendo más efectivo. Así que, para darles los resultados de lo que vamos, si vamos a la próxima, aquí tienen ustedes el cuadro de la izquierda, muestra las publicaciones. Para que podamos iniciar, como decía, la tarea es iniciar 3 veces más proyectos este año que el año pasado. Para eso, ya desde el año pasado, había que hacer publicaciones.
que crecieran enormemente, porque si no publicamos el año pasado, malamente podríamos estar, digamos, iniciando hoy día. Y ahí están los números. Este proyecto, esto partió en septiembre crecieron las publicaciones, los llamados a licitaciones, esas son las publicaciones, en 18%, en octubre en 68%, en noviembre en 83%, ya en diciembre estábamos en 2,9 veces, en enero fueron 3,9 veces, aquí estoy comparando el año con el año anterior, y en febrero 2,2 veces. O sea, en licitaciones ya comenzamos a tener, de hecho, el año 2020, con estos aumentos, se convirtió en el año con mayor volumen de llamados a licitación en la historia del Ministerio de Obras Públicas. Nunca antes, lo más alto antes había sido después del terremoto del año 2010. Esto fue 24% más que eso y 56% más que el año anterior, 2019. Y aquí está a la derecha los inicios de contratos que hemos tenido este año. En enero ya creció 12%, en febrero fue 3,6 veces más, y en marzo tenemos, de marzo en adelante son números, digamos, todavía no están los números porque todavía no termina marzo, pero la meta es que suba 4,8 veces, o sea, necesitamos iniciar contratos en el mes de marzo por 492 millones de dólares, mientras el año pasado fueron 100 millones. Al mes de abril, que son 100 millones el año pasado, tenemos que hacer 672 millones de dólares. O sea, ese es el desafío que tenemos, hasta ahora vamos bien, estamos obteniendo, digamos, lo que tenemos programado. Salió hoy día la ejecución del presupuesto enero y febrero del sector público. El ministerio está por encima, digamos, de la ejecución y muy por encima de lo del año anterior. Así que hasta ahora vamos bien, pero ustedes pueden ver hacia adelante el desafío es mucho más grande que en los primeros meses, así que tenemos todavía muchísimo trabajo que hacer en lo que es obra pública. La segunda área de obra pública tiene que ver con licitaciones de concesiones, y que como mostré antes, de los 14.000, casi 15.000 millones de dólares que se van a ejecutar durante los 3 años, hay 10.000 millones que provienen del presupuesto público y entre 4.000 y 5.000 que provienen de concesiones. Esto no se refiere a esa ejecución, sino que se refiere a nuevas concesiones, ya sean relicitaciones o nuevos proyectos. El objetivo del gobierno declarado desde el principio en el programa de gobierno es aumentar las concesiones a unos 3.000 millones por año, cosa que, como pueden apreciar en el gráfico que muestra los llamados a licitación de nuevas concesiones, no se ha logrado. Ahí está lo que se ha hecho cada año. El máximo fue el año 96, que llegó 1.900 millones. El año 2019 estuvimos cerca de llegar a eso, pero el año 2020, producto de la pandemia, se atrasó y por lo tanto algunas de las cosas del 2020 quedaron para el 2021. Ya entre enero y marzo, el proyecto para este año es superar los 4.000 millones de dólares. Eso significaría duplicar el volumen de llamado a licitación que tuvimos en el año más alto de la historia, que como digo fue el año 96. Entre enero y marzo ya se han licitado 1.128 millones, que son la relicitación de la Ruta 78, la autopista del Sol a San Antonio. Y también hace pocos días hicimos el llamado a licitación para el nuevo hospital de La Serena, que es un hospital de muy buen nivel, 300 millones de dólares, y muy pronto, en los próximos meses, vamos a llamar a licitación para el nuevo hospital de Coquimbo, con lo cual el sistema de salud de la cuarta región va a cambiar muy sustantivamente. Ya hicimos lo mismo con Maule, hicimos lo mismo con Buin, y este año tenemos varios de la región metropolitana. También lo hicimos con la región de Biobío. Para el año que viene tenemos Los Ríos, en fin, así que hay 25 hospitales que están en estas licitaciones en general. Ya llevamos 19, nos quedan 7 por incorporar. Perdón, llevamos 12 y tenemos que incorporar 7 para llegar a 19, y además tenemos las que estamos haciendo por obra pública a través de arquitectura para llegar a 25. Entonces, lo que esperamos este año, ya con lo que llevamos en los primeros 3 meses del año, ya estamos
digamos, por sobre lo que es el promedio de la década, con lo que tenemos que hacer en los próximos 2 meses, ya vamos a tener la cifra más alta de la historia de Chile en materia de llamado de inicio de concesiones, y al finalizar el año vamos a haber duplicado esa cifra. O sea, aquí creemos que finalmente vamos a poder haber ya entrado en el ritmo y tenemos los proyectos para poder continuar hacia adelante. Solo por mostrar un poco los proyectos que están incluidos, si vamos al próximo. Si lo mueves un poco para que podamos ver los proyectos, como mencionaba yo, ya están los 2 primeros, la ruta 78, Santiago-San Antonio, son 900 millones de dólares. Después está el Hospital de La Serena, que ahí aparece como 260, más la parte de los equipamientos, son casi 300 millones de dólares. Muy pronto vamos a tener el nuevo acceso al aeropuerto de Santiago, que es un acceso por la zona norte, por Lobosa, con lo cual el aeropuerto va a tener dos accesos. La ruta 5 a Chiloé, que va a conectarse con el puente Chacao, y es una autopista, digamos, que cruza todo Chiloé, que son casi 500 millones de dólares. La relicitación de Chillán-Coyipulli, que está para fines del mes de agosto. Fines de año, la ruta 68, Santiago-Valparaíso, que es la más importante, que son 900 millones de dólares. 2 rutas nuevas que hoy día no existen, la ruta Piedemonte, que es una ruta en la zona del Biobío, que conecta con el puente industrial y que va a descongestionar todo lo que es las vías, digamos, que van de Concepción a Coronel, y que va, digamos, va un poco creando lo que es la ruta orbital a Concepción, Talcahuano, Coronel, en fin, para que se muevan los camiones. La orbital sur de Santiago, que es el primer tramo de la orbital de Santiago, que es fundamental para descongestionar Santiago. Al año que viene se haría la orbital norponiente, y así se iría completando, digamos, lo que en su oportunidad, digamos, se pensó Américo Vespucio, que hoy día quedó en la mitad de la ciudad. Varias, como ya mencioné antes, inversiones en hospitales, el Instituto Nacional del Cáncer, el Hospital de Coquimbo, que se suma al Hospital de La Serena, que ya hicimos el llamado a la licitación y que va a ser muy pronto. Esperamos a fines de este mes de abril ya tenerlo llamado a licitación del Hospital de Coquimbo. La red de O'Higgins, que en principio son dos hospitales para al mes siguiente, en mayo. El Hospital Metropolitano Norte, que va a atender toda la zona norponiente de Santiago. El Instituto de Neurocirugía, que va a ser el hospital de referencia para toda la región metropolitana e incluso para el país en materia de neurocirugía. Una cosa novedosa, que es el sistema de alerta de tsunami, que viene a complementar lo que es el sistema de los celulares con las alertas, ¿no? Que cuando hay un terremoto y se espera que va a haber una alerta, un problema de un tsunami, bueno, llama a los celulares de las zonas donde va a pasar. Bueno, esto se complementa con un sistema tanto de alarmas de sonido como de alarmas luminosas en los lugares. Hoy día hay algunas regiones que tienen el sistema, pero totalmente local. Esto es un sistema nacional que interconecta todo esto con capacidad de manejar esto tanto nacionalmente como localmente. Y los 2 aeropuertos que corresponde su relicitación en este año, que son Calama, el aeropuerto de Loa, que es un aeropuerto de suma importancia, el segundo aeropuerto de Chile en materia de tráfico, después de Arturo Merino Benítez, y el aeropuerto de la Araucanía, que también tiene una inversión importante, que son 100 millones de dólares. Ahí está, llevamos 1.100 millones de dólares ya licitados, nos quedan 3.500, que son las obras que le acabo de mencionar, y al lado está el estado de avance, digamos, de la tramitación para poder llegar, digamos, a obtener que cada una de esas fechas se cumpla. Solo por finalizar esta exposición respecto de obras públicas, darles un cuadro general de lo que esta inversión está, no solo esta inversión, porque también hay que reconocer que se ha hecho un trabajo súper bueno, hemos hecho con la Cámara Chilena de la Construcción en materia de protocolos de salud, ¿no? y de tener protocolos muy estrictos de salud que han permitido que las obras, digamos, puedan seguir trabajando.
Entonces, esa es, digamos, en el cuadro de la izquierda, qué es lo que pasó con el empleo. Y el empleo, ustedes lo pueden ver, el empleo llegó a estar, digamos, caído en, digamos, de 773.000 a 494.000, es decir, perdimos 270 y tantos mil empleos en el peor periodo. Eso fue a mediados del año pasado. De eso que se perdió, ya se han recuperado 200.000. Ahí está, de 494.000, ya estamos en 693.000, y por lo tanto, hoy día solamente faltan recuperar 80.000 de los 270.000 que se crearon. O sea que ya se ha recuperado más del 70%. Pensar que a nivel de la economía total se ha recuperado algo menos de la mitad. O sea que la construcción se está notando, digamos, el efecto de lo que estamos realizando. Y a la derecha, otra manera de mirar lo mismo, están los indicadores de la construcción, ¿no? Por ejemplo, el rojo con la pelota redonda, lo que muestra es el índice de despacho de materiales, fierro y cemento, que es como lo básico de la obra pública. ¿Lo puedes mover un poquito más? Y ustedes pueden ver, está hecho en base 100, ¿no es cierto?, lo que teníamos en febrero del año 2020, que es antes de que hubiera el problema del coronavirus, y ustedes pueden ver que ya cayó hasta el nivel de 60, o sea, perdimos el 40% de los despachos de materiales de construcción, se recuperó y hoy día está en 110, 105, ¿no? O sea, hoy día está incluso levemente superior a lo que teníamos antes de que se iniciara la crisis. De la misma manera, si miramos el índice del ICON, que son las empresas consultoras de ingeniería, que también cayó, ya hoy día está prácticamente recuperado y está al mismo nivel que tenía antes de la pandemia. El IMACON, que es el índice de actividad de la construcción, que suma todo, suma el empleo, suma los materiales, suma las expectativas, suma todo, también bajó, llegó hasta como a 70 y hoy día está de nuevo de vuelta en 100. O sea, incluso si uno mira las expectativas, que es el INSE, que es las expectativas que tiene la gente en la construcción respecto a cómo va a ser el desarrollo, que partió en 100, llegó a estar muy, muy abajo, hoy día está en 160, o sea, hoy día hay mucho más optimismo respecto al futuro de lo que puede pasar en la actividad de la construcción que lo que había originalmente antes de esto. Así que las inversiones digamos, en los distintos tipos de obras, desde los hospitales, las distintas regiones que ya he mencionado, y luego tendremos los de Santiago, los de los ríos, y en fin, como también en carreteras, y en cada una de las que he mencionado, y en la obra pública, tanto en agua como en caminos, está teniendo un efecto realmente muy positivo en recuperación del empleo, en nivel de actividad, y esto por supuesto que se traduce también en que quienes hacen los despachos, quienes hacen los materiales de construcción, quienes hacen los trabajos de ingeniería, también hoy día están recibiendo muchísimo más demanda, como se ve aquí. Dicho eso, presidente, eso es lo que quería mencionarles simplemente respecto de la obra pública, para, no sé si quiere abrir algo de preguntas sobre esto, o pasamos al agua. No, abramos un debate sobre esto y luego nos vamos al agua como para hacerlo más temáticamente. Perfecto. Estimados colegas, se ofrece la palabra. Carmen Gloria Aravena. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. Buenas y luego tardes, Alejandro. Gracias por la exposición. Yo tengo una pregunta bien puntual y tiene relación con el aeropuerto de la Araucanía, en función de si esto tiene que ver con que se va a incorporar un área de carga, principalmente vinculado a toda la producción de berries que hay alrededor del aeropuerto, o es una ampliación vinculada, digamos, a aviones de mayor envergadura. No soy una experta, pero dada que la inversión es alta y es una noticia muy importante para la región, me gustaría saber
¿A qué se refiere esta inversión en el aeropuerto? Gracias, Carmen Gloria. Acumulemos un par de preguntas, ministro, para poder responderla en conjunto. Alejandro Guillé. Ministro, ¿cómo está? Un abrazo y que sea un muy buen año, pues se le va bien a usted, nos va bien a todos, pues sobre todo en nuestras regiones. Se sabe que las obras públicas siempre es lo que saca más de apuro, sobre todo cuando generan empleo a nivel local. Así que me alegro de lo que estoy escuchando. Le quería hacer primero una petición, ministro, si pudiera alguien de su equipo hacer un informe por regiones para que nosotros tengamos claro cuáles son los proyectos que se están haciendo por región y podamos ir precisamente a fiscalizar el cumplimiento, informar a la población, sobre todo porque uno maneja urgencia y cuando va al terreno mucha gente le hace consultas y uno tiene que tener la capacidad de contestar. Ese es un tema. Y hay otros dos que son muy particulares en la línea que también señalará la senadora Carmen Gloria. Uno siempre pregunta por su región, pero está el aeropuerto de Loa que se tiene que relicitar. ¿Y qué va a significar eso? Y después, no sé si es aquí el momento oportuno, pero a lo mejor después, porque tengo que conversar con usted, pero una cosa muy puntual, ministro, que tiene que ver con San Pedro de Atacama y el problema de la cooperativa, que es una comunidad indígena que administra el tema del agua potable y que ha hecho algunas inversiones, pero que están con problema económico, y el problema principal que tienen de infraestructura, porque han renovado equipos, son los estanques de acumulación del agua ya procesada, que se saca de pozos, entre paréntesis, porque está totalmente oxidado. Me llamó tanto la atención que pregunté, y me dijeron que está cercano a la obsolescencia. Si obviamente, acumulación de agua, que es esos estanques, se perforan o empiezan a tener pérdida, no le puedo decir la urgencia que tendría para San Pedro de Atacama, porque es el gran abastecedor de agua potable para la comuna de San Pedro de Atacama. Así que si en algún rato con algún equipo, asesor, pudiéramos contactarnos para hacerle llegar la inquietud. Pero lo primero es que necesitamos tener un poquito un detalle por regiones y no tiene sentido verlo en la comisión porque entonces sería eterno, más bien que nos pudieran remitir esos informes. Y una vez más, ministro, muchas gracias. Gracias, Alejandro. ¿Alguna otra consulta? Me parece bien, ministro, si podemos al menos adoptar ese acuerdo para que esto no se convierta en una hora de incidente en que todos preguntamos por cada una de las obras, que obviamente nos motiva, al menos ahí va a tener un ahorro que la región de Los Ríos hace economía procesal usted, porque tendría que informar solo una vez, pero la idea de esta comisión es más bien mirar la región y ahí, ministro, con sus equipos, si pueden hacer esos informes regionales que a veces son importantes porque permiten dar respuesta y nos evitamos dudas. Se ofrece la palabra sobre alguna otra consulta. Ena von Baer. Gracias, presidente. No, yo solo decirle al ministro que es una tarea gigantesca la que tiene este año y tremendamente relevante. Yo tengo dos preocupaciones para que esta tarea se pueda cumplir. Una de las problemáticas que por lo menos uno recoge de las licitaciones que se están haciendo a nivel regional es que hay veces que las empresas no se están presentando a la licitación o se presentan y después la primera cae y después cuando pueden empezar a hacer la obra los costos subieron, porque como los costos de la construcción están subiendo mucho, entonces estamos teniendo muchos problemas con el tema de que desde el momento en que se abre la licitación al momento en que se empieza la obra, dada la falta a veces de material que hay y el aumento de los costos que tenemos. Eso de alguna manera se buscó solucionar en el Ministerio de Vivienda, como revisando los costos al momento de que se inicie la obra. Yo no sé si es que ustedes eso lo han visto en el Ministerio de Obras Públicas. Yo tengo la información de que uno de los problemas que tenemos también está en las licitaciones de el Ministerio de Salud, donde está pasando eso, que se cae
Voy a tratar de explicarlo mejor. Se licita, se presenta a alguien a la licitación, se supone que se ganó la licitación, la persona, la empresa se retira, le preguntan a la segunda si es que mantiene su interés, pero ya pasó tanto tiempo que los costos son totalmente distintos porque en el fondo está cambiando mucho dado que por la escasez de material los costos están subiendo para las empresas. Entonces tenemos problemas ahí para presentarse a ciertas licitaciones y quisiera saber cómo lo están viendo ustedes y si es que han tenido conversaciones con los otros ministerios que hacen inversión importante, como por ejemplo el Ministerio de Salud. Gracias, presidente. Presidente, perdone, Carmen Gloria. pero a propósito de lo que plantea Ena, quisiera aprovechar el momento también de preguntarle al ministro. Nosotros tenemos una situación compleja en la región de la Araucanía, bueno, Arauco también, la macrozona sur, pero voy a hablar de mi región, y en conversaciones con las jefaturas de la zona acá, Obras Públicas, Seremi de Obras Públicas, estamos con dificultades con las licitaciones, por un lado, porque evidentemente hay un riesgo en llevar maquinaria, materiales y hacer obras en zonas de conflicto, y por otro lado, también he tenido contacto con empresas que han licitado mejoras de camino a vialidad, y efectivamente no hay instrumento que pueda recoger, por ejemplo, un atentado que hubo camino a Carahue, donde la empresa que estaba arreglando el camino perdió alrededor de 15 camiones y 3 máquinas pesadas de retroexcavadoras y otro tipo de maquinaria. Entonces, evidentemente, digamos, hay que tener mucha espalda como para poder, porque usted bien sabe que no todas están con seguro, porque asegurar maquinaria en esta zona no es fácil, y desincentiva. Entonces, no sé si han visto usted alguna manera legal como para que, dadas estas condiciones, que espero que algún día cambien, pero mientras no sea así, no vayamos perdiendo inversión o vayan encareciéndose demasiado las obras en la región y por esta situación que no solamente daña, digamos, el espíritu de quien va a invertir en algún lugar, sino que el patrimonio, que es lo más complejo. Esa es mi segunda consulta y muchas gracias. Gracias, Carmen Gloria. Si no hay más preguntas, al menos sobre eso, ministro, dos temas puntuales, que a mí me preocupa el tema de concesiones. Yo valoro que en obras públicas los calendarios se han ido produciendo. A mí me preocupa mucho la situación de concesiones. Tuvimos en el año 2018 varias reuniones, yo estaba presidiendo esta comisión, pone el director de concesiones, tengo entendido que ahora no está. Yo tengo una opinión crítica de concesiones, creo que es un mundo aparte de obras públicas. Con usted nosotros conversamos, con los ministros de turno, Fontaine o anterior Undurraga o quienes han estado. Uno sabe a qué atenerse y sabe en las leyes de presupuesto lo que hay. En concesiones, creo, ministro, que es un lugar extraño, quiero por no decir de otra forma, en que yo no conozco las lógicas con las cuales se mueven, pero son muy poco transparentes para la comunidad. Y perdone que se lo haga en referencia a dos obras que son emblemáticas también para nuestra región. En todas las láminas, tengo guardado acá las láminas en las cuales se nos presentaba que venía la licitación del Centro Cívico de Valdivia. Y sin ninguna razón justificada, dicen que el proyecto ahora no es viable, no sale. Entonces es una cosa tremendamente perjudicial porque se afecta la fe pública, se afecta la inversión, algo que estaba justificado, no ocurre. Entonces eso, ¿qué pasa con el Centro Cívico? Salieron portadas anunciados en esta comisión, anunciada por el director de concesiones, que no tiene responsabilidad política. Usted representa un gobierno, usted tiene una responsabilidad política, usted es un representante que da la cara en la discusión política. Entonces eso me preocupa enormemente. Acceso norte y sur de Valdivia, que iría en la concesión de la ruta Temuco-Río Bueno. Nos dicen que va a estar para el tercer trimestre del 2022. Eso quiere decir que este gobierno ya lo soltó. No hay opinión, entonces también estamos en la ruta 5, entonces hablar del tercer trimestre del 2022 en definitiva es chutearlo a la nueva administración, es olvidarse. Y lo de los hospitales también me preocupa enormemente, usted hizo ahí una referencia.
tenemos igualdad de trato en las regiones, ministro. La Serena, Coquimbo, son 2 hospitales de una macro zona, están ahí atendiendo. Aquí en la región de Los Ríos, en la región de Los Lagos, toda la red de hospitales está igual de colapsada y no hay equidad. Entonces también preguntar qué es lo que pasa. Se había anunciado que era el 2020, se había anunciado que era el 2019, ahora vamos para el 2021. Entonces, pedirle precisión sobre esas 3 obras, perdone que sea la referencia de la región de Los Ríos, no quiero monopolizar eso. Le preguntaría sobre el tema del ferrocarril el ferrocarril Valparaíso-Santiago, también como un eje estratégico, que tampoco lo veo. Y yo la duda, y quiero interpretar a los colegas, no sé si no los interpreto a todos, que en obras públicas, insisto, reitero, ministro, uno tiene la claridad, lo discutimos la ley de presupuesto, los puentes, los caminos, el agua potable, el tema portuario, y se tiene o no se tiene presupuesto. Yo creo que la unidad de concesiones tiene una autonomía y una inconsistencia política en los compromisos que hace brutal, y creo que eso no le hace bien al ministerio, una gestión como la que usted encabeza, ministro. Entonces, le haría ahí un debate en eso, más allá de las obras que le consultamos. Ministro. Bueno, así tomando los distintos comentarios, voy a partir por el tema de los aumentos de costos. Los aumentos de costos que han existido en la construcción, de acuerdo a los análisis que hemos hecho, y hemos trabajado este tema con los distintos ministerios que tienen importancia en la inversión pública y también con la Cámara Chilena de la Construcción, son entre 4,3 y 4,5% cuando lo usual es que hayan, digamos, aumentos del orden de 1,5, 1,7. O sea, hay como 3 puntos, digamos, de aumento de costo que ha sido producto de que hay escasez, producto de la logística más compleja, producto de que algunas fábricas no pueden trabajar en la misma forma, en fin. Y lo que hemos hecho precisamente en esta materia es juntarnos todos los ministerios y también con la Cámara Chilena de la Construcción, y tenemos además un comité asesor donde hay gente de todos los sectores, también de la academia, en fin, donde lo que hemos hecho es crear un grupo para discutir cómo podemos enfrentar esto, tanto desde el punto de vista de la importación de distintos productos, como desde el punto de vista de mejorar la logística. Esto tiene que ver con cómo circulan los camiones, por ejemplo, ¿no? Estábamos viendo hoy día el problema de los controles en los cordones sanitarios y de qué manera se controlan, porque se tienen que esperar horas para poder pasar y no se segregan del resto del tráfico, entonces eso va generando un problema. Así que estamos encima de eso, y también para generar una solución, digamos, que pudiera ser mejor, estamos en el estudio si se pudiera utilizar un polinomio de reajuste que tenga que ver con el costo de los materiales. Se ha discutido ya cuál podría ser ese polinomio, hay un acuerdo respecto de qué índices, qué cosas es lo que habría que considerar, pero estamos, digamos, mirando qué implicancias tiene sobre las reglas que tienen los contratos públicos de contratación, porque recordemos que el sector público tiene diversos controles que tienen que ver con el aumento de costos, ¿no? Si un contrato aumenta más del 10%, entonces tiene que ir a conseguir, digamos, una autorización especial. Si aumenta más del 30%, tiene que votar el contrato y tiene que hacer la licitación de nuevo, entonces tiene que quedar fuera de esas restricciones. Entonces, hay que mirar que esto quede bien, y hay que mirar además en qué contrato es lógico que sea el Estado el que le corresponda tomar el riesgo de las variaciones de los precios, y en cuál es mejor que lo tome la compañía, porque cuando la compañía sabe que va a tomar el precio y va a tomar ese riesgo, lo cobró en la licitación. Esto en todo caso va para licitaciones nuevas, no es que vamos a ir a ponerle un polinomio a un contrato que ya existe, porque él ya cobró un precio más alto sabiendo que iba a tener el riesgo de cambio de precio, así que eso no lo va a cambiar. Pero sí estamos analizando para contratos hacia adelante, y lo estamos haciendo en conjunto todos los ministerios, no nosotros solos, y de esa manera entonces ver de qué manera podríamos
eventualmente, particularmente para los proyectos que son largos en el tiempo, poder resolver los problemas que pudiesen presentarse en periodos largos de cambios sustantivos en los valores. Eso es lo que puedo decir respecto del tema del aumento de costo. Estamos bastante encima, los aumentos son menos de lo que se dice, por eso quise mencionar un poco los números, del orden de 4.3, 4.5, dependiendo de los índices que se miren, pero creemos que puede ser algo que hay que mirar y los caminos van por el lado de lo que mencionaba, cómo podemos disminuir la escasez, ayudar a la logística, disminuir costos, hacer esto más eficaz, y por otro lado, de qué manera podemos tener algún sistema que haga esto, de que traslade quite algunos riesgos a quienes están haciendo estos proyectos. Respecto a los informes por regiones, encantado, lo hemos hecho cada vez que nos han solicitado, por ejemplo, en materia de los proyectos de agua, en fin, así que no hay ningún problema, podemos agregar, digamos, los distintos proyectos para poder, digamos, de esa manera dar el cumplimiento a lo que pedía el senador Guille, y lo podemos hacer por las distintas temas. Luego, en el tema de la Araucanía, los montos que yo he mencionado tienen que ver con el terminal de pasajeros, ¿no? La concesión es del terminal de pasajeros, así que no está incluido ahí, pero eso no quiere decir que, digamos, como obra pública, si hay necesidad, bien se puede hacer, digamos, otra cosa. No conozco el detalle del aeropuerto de Araucanía, como voy a poderle contestar, pero puedo conseguir esa información. Pero la inversión que aquí está mencionada tiene que ver con el terminal de pasajeros, que tiene un crecimiento extraordinariamente grande, y lo mismo sucede con el aeropuerto Loa. El aeropuerto Loa, para ir a la pregunta del senador Guillet, el aeropuerto Loa es un aeropuerto que ha tenido un crecimiento en el tráfico gigantesco, que tiene, digamos, además llegó a tener viajes internacionales directos a Lima, a Buenos Aires, o sea, es un aeropuerto que luego de Santiago es el número 2, siempre está peleando ahí con Antofagasta, pero en general, en el último tiempo ha tenido incluso más tráfico que Antofagasta. O sea que es un aeropuerto que, relativo al tamaño de la ciudad, tiene una tremenda importancia, y como digo, el segundo en materia de volumen. Así que también, por esa razón, requiere una ampliación muy sustantiva del tamaño del terminal, del número de mangas, de la losa en la cual se estacionan los aviones, de las capacidades técnicas, del número de estacionamientos, bueno, todo lo que tiene que ver con el terminal, y que justifica las inversiones que mencioné, que en los aeropuertos que hablábamos el aeropuerto de Loa son 130 millones de dólares y el aeropuerto de la Araucanía son 100 millones de dólares, son inversiones relevantes. Respecto del agua potable en San Pedro de Atacama, no conozco, o sea, sé que por supuesto en esa zona hay dificultades, pero no conozco el detalle, digamos, de la dificultad, pero encantado, senador, de si es una PR, verlo con quienes corresponda ahí, y si es una sanitaria, bueno, a través de la superintendencia. En el tema que menciona, que es lo que faltaría de las preguntas que es... perdón, también mencionó la senadora Aravena respecto de los temas de los ataques a las constructoras en la Araucanía. Este es un tema que nos ha preocupado enormemente. Inicialmente hemos hecho varias cosas. Primero, intentar hacer algunas cosas por trabajo directo, ¿no? Por lo que hacemos nosotros, por obra directa. Y durante algún tiempo hubo la creencia de que, digamos, por el hecho de ser una cosa que hacía directamente el Estado, por alguna razón, digamos, los ataques no se daban y que atacaban solamente empresas privadas. Bueno, ya en cuanto empezamos a hacer esto también fuimos atacados y también, digamos, nos quemaron las máquinas y también, digamos, o sea que de verdad queda totalmente demostrado que les da exactamente lo mismo y queman cualquier cosa. Así que incluso antes de quemarlas preguntaron, ¿de quién son estas máquinas? Pues son del Estado. Qué bueno, echaron parafina y la quemaron. Así que no es ese el punto. Pero
pero seguimos haciendo ese esfuerzo, además con una súper buena disposición, a pesar de la dificultad que significa de todo el personal que trabaja en eso. Hemos hecho un énfasis muy grande en un tema que antes el Estado no hacía, que son los caminos de las comunidades indígenas, que antes se le entregaban los campos que son extensos y no tenían, digamos, que se le entregan a un montón de familias, pero los caminos hacían imposible el acceder a los caminos públicos. Hemos trabajado con la Contraloría respecto de muchos problemas que se producen, porque entre el camino público y el camino, digamos, indígena, hay algunos caminos que no son indígenas netamente. La Contraloría además ha pedido en la Araucanía que comprobemos para cada tramo que el camino es indígena, lo cual es, como ustedes bien saben, es prácticamente imposible, porque la CONADI tiene un registro, pero la CONADI se niega a decir que su registro es suficiente para señalar que una cosa es indígena o no. Y ustedes conocen todas las discusiones que han habido en esto. Puede haber una cosa que está inscrita en el registro como indígena y puede no ser indígena, y puede existir el evento inverso, una cosa que es indígena y no está inscrita. Entonces esa situación hace que para cada tramo tendríamos que hacer un estudio específico, lo cual lo hace imposible. Entonces estamos buscando las maneras de poder cumplir con lo que razonablemente la Contraloría exige para usar estos fondos que están destinados, digamos, a caminos indígenas, pero al mismo tiempo que sea en una forma práctica y que no requiera que para cada tramo tenemos que hacer un tremendo estudio de títulos para saber, digamos, si lo es o no, para saber con qué ítem del presupuesto lo puedo hacer. Esto es nada más que un problema de ítem, ¿no? Si lo hago con el ítem de camino indígena o con el ítem de, entonces, un problema de glosa. Respecto al tema de los ataques más en sí mismo, aparte de intentar hacer algunas cosas, digamos, con obra directa, también estamos creando una iniciativa nueva que denominamos Camino Sustentable, que queremos publicarlo en todo Chile, pero particularmente en la Araucanía, en la provincia de Arauco, en fin, y que pone un gran peso en lo que es la relación con las comunidades previamente y durante y después de la realización de los caminos. Esto requiere, digamos, que dentro de los contratos tienen incluido personas que se dedican a esto y por lo tanto que haya mucha información para las personas, mucha participación. Mi experiencia en la Araucanía es que muchas veces, digamos, estas cosas, no estoy justificando, pero estoy diciendo, se producen problemas por las cosas, digamos, que no tienen las comunicaciones y faltas de información, y con el grado de violencia que ahí se vive, digamos, se terminan unas cosas impresionantes, y después hay mucho arrepentimiento también a veces, porque eran cosas que eran totalmente equivocadas. Pero, así que eso es una parte. También estamos trabajando en el tema de los seguros. No es una cosa fácil. Hemos creado ahí un equipo de trabajo con la Cámara Chilena de la Construcción respecto a este tema. Hay algunas personas ya que ocupan los sistemas del Banco del Estado en esta materia, pero creemos que es insuficiente. Queremos ir más allá y poder, digamos, que exista algo que las compañías puedan tomar. Esto es algo que después a lo mejor podría ser algo útil para otras personas que también lo pudieran tomar en otras actividades que no sean las obras públicas. Así que estamos en ese trabajo. Respecto al tema de las concesiones, bueno, decirle, presidente, que las concesiones no tienen nada ni de raro ni de oculto, a usted le puede parecer, pero no tienen nada ni de raro ni de oculto, y por lo demás siguen el mismo procedimiento que cualquier obra pública, que cualquiera, para el proceso de inversión. O sea, tienen que pasar por las mismas autorizaciones, tienen que pasar por el mismo RS, por el mismo, digamos, Ministerio de Desarrollo Social, tienen que pasar por el mismo Ministerio, digamos, de Hacienda. Así que en cuanto a la inversión propiamente tal, el procedimiento es el mismo. Esto es nada más que un problema de financiamiento. Esto queremos que lo financie el Estado con sus recursos, o esto, digamos, lo ponemos para que lo financie un privado a cargo de una tarifa, de un pago, digamos, a lo largo del tiempo, de un peaje, o en fin, de un pago al futuro. Así que el hecho de que, voy a ir después a cada una de las obras, pero el hecho de que algunas de estas obras se hagan o no se hagan no tienen relación, digamos, con
con que la persona de concesiones se le ocurra o no se le ocurra, él está sujeto a las mismas decisiones del ministro, del ministro de Hacienda, del señor de la IPRE, del señor del MDS, de la Contraloría y de todo lo demás. Así que no tiene, y de hecho tiene además el Consejo de Concesiones que digamos, tiene también, son personas externas que también tienen una opinión, pero no se puede hacer ninguna de estas inversiones si es que no pasa esos filtros. Entonces, lo que sucede en cada uno de estos temas, bueno, voy a partir por el más fácil, que no tiene que ver con su región, pero que es el Tren Santiago-Valparaíso. El Tren Santiago-Valparaíso es un tema que nos interesa enormemente. Chile tiene una cosa muy especial que tienen pocos países, que es que aparte de hacer concesiones, tiene la posibilidad de que cualquier persona pueda plantear una idea y se denomina iniciativa privada. Esas iniciativas privadas la gente las puede plantear. Hay un consejo de concesiones que, insisto, es un grupo de expertos externos que determinan si es de interés, digamos, analizarlo. En este caso hay 2 proyectos con distintos trazados, uno por Casablanca y otro por La Dormida, que se presentaron como iniciativa privada. Fueron los 2 aceptados para hacer los estudios, están en lo que se denomina fase 1, o sea, la primera fase de los estudios de demanda, de costo, de factibilidad, de ingeniería básica, etcétera, etcétera, de lo que cuesta hacer, digamos, un estudio de hacer un tren de 100 kilómetros de largo entre Santiago y Valparaíso, que obviamente que es un proyecto de importancia y de relevancia. Y esos estudios se siguen realizando. Parte de esos trabajos tienen que ver con estudiar la demanda. Requiere hacer estudios de demanda que se basan en encuestas de la disposición de las personas a pagar determinados valores, a subirse un tren versus un bus, versus ir en auto, en fin. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Ha sucedido que esos estudios no ha sido posible realizarlos producto de las restricciones que tenemos hoy día de desplazamiento. Entonces, las compañías han pedido, digamos, autorización para las compañías, los proponentes, digamos, de estas 2 ideas, que son los que tienen que hacer los estudios. Se aceptan como idea y luego se les dice los estudios que tienen que presentar para luego hacer una evaluación y ver si pasan a la fase 2, que es ya estudios, digamos, de mayor profundidad. Entonces, no se ha podido terminar la fase 1 y se les ha dado un poco más de tiempo, porque no se pueden hacer los estudios de campo, las encuestas, digamos, necesarias para poder conocer realmente la demanda para cada uno de los trayectos entre Santiago y Valparaíso. El resto de los estudios están avanzando y terminados, en fin. Así que en cuanto tengamos la posibilidad de completar eso, esto va a volver al Consejo de Concesiones, al Ministerio de Obras Públicas, en fin, se va a tomar la decisión si alguno de estos proyectos es viable o no es viable, cuál de los 2 sería, cuál sería el trayecto, y se pasa a la fase 2, que es ya los estudios de mayor profundidad para hacer, digamos, el estudio definitivo, cuál sería el trayecto específico, la ingeniería de detalle, cuáles serían las expropiaciones, etcétera, para poder construir este tren entre Santiago y Valparaíso, y con esos estudios se licita entonces y se pone, digamos, disponible para los que interesados que pudieran, digamos, financiar esto. Así que está plenamente vigente, haciendo las etapas que tiene que cumplir necesariamente, y lo único que ha tenido es atraso de algunos meses en los estudios, producto de la pandemia y los necesarios tiempo adicional producto de eso. Los otros proyectos que usted señala, en el caso del acceso norte y el sur, bueno, recién tuvimos una reunión con la senadora von Baer sobre el mismo tema, que era su preocupación, decirle que el acceso norte y sur a Valdivia, igual que el tren a Valparaíso, también es una iniciativa privada. O sea que es una iniciativa privada el mejoramiento de los 2 accesos, tanto desde el sur como desde el norte, que va a ser un cambio enorme. Además, nosotros por obra pública, digamos, hay una circunvalación que va a unir esos 2 accesos, así que es una doble vía que va a cambiar radicalmente el acceso a Valdivia. Y la única manera de hacerlo viable, hacerlo financiable, que se encontró en su momento, es agregarlo a la concesión de Temuco-Río Bueno. Entonces, esto es una innovación, nunca se había hecho una cosa así, de juntar una iniciativa privada,
Por ejemplo, el tren Santiago-Valparaíso es una iniciativa privada, pero se va a licitar por sí solo. El que propuso la idea tiene un beneficio por haber sido el que propuso la idea, si es que su idea finalmente se concreta, que es que tiene un beneficio en la licitación, tiene una ventaja de costo. Pero nunca se había hecho juntar una cosa privada con una cosa pública. Y eso es lo que se ideó para hacer posible los accesos de Valdivia y se juntó con esta concesión de Temuco-Río Verde. Y eso es lo que vamos a hacer. Y sigue, digamos, perfectamente. Se tuvo que cambiar el reglamento que regula esto. Se envió a la Contraloría hizo una serie de observaciones. Hoy día ya tenemos esas observaciones superadas, entonces nuevamente va a la Contraloría. Vamos a tener ese nuevo reglamento, y con eso entonces va a poder, digamos, licitarse. Y eso es lo que ha hecho que se licite después. Pero el hecho que se licite antes o después no cambia en absolutamente nada el momento en el cual se va a construir esto. Porque el momento en que se va a construir esto tiene que ver con cuándo termina la concesión Temuco-Río Bueno. La concesión Temuco-Río Bueno termina en el año 2025. Entonces, no hay un atraso porque todavía hay suficiente tiempo. Así que seguimos trabajando intensamente en esto. Va a estar, digamos, suficientemente tiempo. No es el tercer trimestre, sino que el segundo trimestre del año 2022. Y entre paréntesis, por supuesto que no lo dejamos abandonado porque no hay ninguna posibilidad que lo hagan en el segundo trimestre del 2022 si es que no tienen un avance del 98% en marzo del año 2022, así que al contrario, ¿no? Y en el caso del centro cívico de Valdivia, el problema que existe en el centro cívico de Valdivia tiene que ver con el financiamiento del Centro Cívico Valdivia. Entonces nosotros no tenemos abandonado el Centro Cívico Valdivia, un proyecto que nos interesa. El problema es que el Centro Cívico Valdivia, para una concesión, lo que pagan los servicios públicos y lo que están dispuestos a pagar, los que se podrían trasladar, no son suficientes para financiar esa obra. Por lo tanto, en nuestra opinión, no habrían, digamos, interesado en poderlo construir como una obra con financiamiento privado. Entonces, por lo tanto, en su evaluación social también ha tenido, digamos, dificultades. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es buscando de qué manera podemos hacerlo ya, no necesariamente por concesiones, puede ser con concesiones, con aumento en los subsidios, o puede ser, digamos, directamente como obra pública. Y eso es lo que estamos analizando, ver si podemos avanzar en el Centro Cívico Valdivia, que es una cosa interesante, pero que obviamente tiene que también cumplir, como bien decía el presidente, no puede ser algo raro, oculto, tiene que ser una cosa, digamos, que tenga toda la viabilidad y todo, digamos, los números y todas las posibilidades y cumplir con todos los requisitos. Ministro, el problema, ¿de qué manera? Ministro, el problema es que cuando yo digo oscuro y cuando los compromisos no se cumplen, es que el propio director de concesiones en esta comisión ha expuesto, yo le pediría ahí a la secretaria que buscara las presentaciones, lo dio por viable. Entonces, que a esta altura de la vida digan que no es viable porque los propios servicios públicos no quieren cambiarse, es por decirlo menos sospechoso. Entonces, eso pero presidente, si es que sospechoso, como le digo, no necesita sospechar de nada. Si nosotros somos los más interesados en hacer esa obra y todas las obras que podamos hacer. Si yo pudiéramos hacer más obras, fantástico. Y por eso le vuelvo a repetir, nuestro interés es poderlo hacer, pero tenemos que hacerlo teniendo el financiamiento. Yo podría decirle, no se preocupe, lo vamos a hacer de todas maneras, pero le estoy diciendo lo que realmente sucede. Lo que realmente sucede es que este centro cívico requiere, digamos, encontrar la manera de poderlo financiar. Y hoy día los elementos de que se dispone no han permitido todavía tener una manera de poderlo hacer y por lo tanto por eso estamos buscando otras soluciones para el centro. Yo de todas maneras le pediría a la secretaria que nos tuviera la vista de cuando expusieron el 2018 el director de concesiones, porque ministro, en esto la verdad es la verdad. Pero funcionarios, no, ministro, que por favor, yo algo que voy a velar siempre por la cosa. A mí, yo pero acepto cualquier cosa. No tengo problema.
Y no Ministro. tengo idea de lo que dijo el 2018, usted sabe, yo no era ministro del 2018, así que no sé, pero independiente de lo que hayan dicho, y les recuerdo que este es un proyecto que viene además del gobierno anterior, aquí, digamos, yo he hablado mucho con quien era, digamos, en esa época intendente, y hoy día es diputado, y también con el intendente actual, así que, digamos, hay mucho interés en el proyecto, pero, insisto que las circunstancias tienen que ser las que hagan posible el proyecto. Bueno. Sí, pero ministro, para tomar un acuerdo, yo de todas maneras le voy a pedir a Milena que nos busque, por favor, cuando el señor director de concesiones estuvo en la comisión y nos reproduzca qué es lo que dijo y qué es lo que expuso. Porque si algo, ministro, para que tengamos la fiesta en paz, es lo que al menos yo como presidente voy a respetar siempre, que se diga la verdad. Que los ministros, las autoridades públicas digan la verdad y no cosas que son inexactas, porque eso nos hace perder la confianza. Yo solo digo eso para efectos de pero ningún problema, que lo busquen, y si quieren yo puedo buscar acá también si es que cuáles son las circunstancias que pueden o no haber cambiado respecto al centro cívico. Yo le digo las circunstancias que tiene hoy día el centro cívico. Y bueno, y los hospitales de los ríos, bueno, ya creo que lo mencioné, digamos, en la exposición, los hospitales de los ríos son, digamos, un conjunto de hospitales. Aquí, como para ser más interesante, se han hecho paquetes de hospitales, se están licitando, ya hay 12 hospitales que se han hecho por licitación, se están haciendo por concesión, 7 más durante este año. Vamos a completar 25, o sea que hay, digamos, una cosa muy, digamos, interesante en materia de cambio en la infraestructura de salud y que, por supuesto, digamos, creemos que es muy importante de realizar. Es una inversión de varios miles de millones en materia de hospital. ¿Presidente? Parece que hay algunas preguntas. Inmediatamente había pedido Jorge Soria y Ena Fombaer. Gracias. Primero, Jorge. Jorge, sí. ¿Sí? ¿Puedo hablar? Jorge tiene la palabra. Gracias. Señor presidente, señor ministro, he escuchado con harta atención las obras que se hacen en nuestro país y que hace el gobierno. Pero hay un tema que veo que no se ha tocado por nadie y que creo que es clave para el país. Me refiero a la ampliación de los puertos chilenos. En mi calidad de senador, soy senador de Chile, pero quien me manda a estar acá es mi pueblo, que se llama Iquique. Pero nosotros hemos luchado porque se amplíe el puerto de Iquique ya 3, 4 años. En las veces anteriores se nos dijo que se iba a ampliar. Yo se lo hice ver a todos los presidentes, también al actual, de que Chile era un puerto en el fondo, y fundamentalmente la zona norte da atrás de la zona norte, digamos, de Chile. Nosotros nos encontramos con Argentina, con Paraguay, con Uruguay, con Bolivia, con Brasil y con Paraguay. Todos esos países que acabo de nombrar están terminando en su mayoría, yo diría, a un año de los corredores que unen, digamos, los colosos de América, que es Brasil, Argentina, con los puertos chilenos, fundamentalmente en Arica, Iquique, Antofagasta, Tocopilla, Valparaíso, San Antonio. Y en Chile no se avanza en la profundidad de los puertos. La noticia de ayer, de todos los días en los diarios, ya no es una noticia que está guardada. O sea, todo el equipo del Estado, del gobierno, nosotros los senadores, los diputados y todos los chilenos lo vemos. Es decir, todo el mundo que está en el Pacífico, y no digo todo el mundo, sino concretamente Perú hace negocios con China
y le entrega 10 puertos para su ampliación y algunos para hacerlos nuevamente totales. El gobierno de Perú, en los últimos 8 meses, puertos viejos como los nuestros, 7 puertos los manda a ampliar y a mejorar. Más bien los chinos sumamos 17. Y Alan García en su tiempo luchó por 3 puertos. Él partió con este proyecto que en el fondo partió en Iquique, pero él lo tomó y lo llevó a la práctica. Nosotros han pasado los años y yo diría que Chile, y lo dejo en esta sesión tan solemne con un ministro de Estado, la verdad es que estar acá sentado en el Senado me motiva, la edad mía, venir a pelear algo que nos costó 55 años de lucha, que fue construir las carreteras, los ferrocarriles, de toda Sudamérica y unirlos en visión de Chile. Hoy Chile, si no actúa en los futuros 3, 4, 5 meses, diría, no pierde Iquique, pierde Arica, Antofagasta, pierde el sur de Chile, pero fundamentalmente de Valparaíso a Arica. En este momento, si no profundizamos los diarios de hoy día, ayer, todos los días se habla de las inversiones que están haciendo todos los países del mundo en buques. Las inversiones más grandes se están haciendo en los últimos 15 días, las noticias, los titulares. No tengo ni una relación especial con esos países, leo los diarios que me recortan los títulos de lo que más le importa a Chile. Somos un país portuario, nos unimos con América durante 55 años y cuando se hizo la propuesta, y tienen que ver los 2 últimos gobiernos, 3, no sé a quién escucharon, pero yo hablé con los presidentes, hablé con los técnicos, que había que profundizar los puertos chilenos. Iquique se le metieron 55 millones de dólares después del terremoto de hace 5 años para arreglarlo. Yo pedí que se aprovechara de profundizar porque el puerto de Iquique tendrá 90 años y más y su profundidad de agua es 18 metros, natural. Cuando se hizo estos 90 años atrás, se le echaron roca. Como el terremoto nos dio acción, yo pedí en ese momento que se profundizara de inmediato el puerto y los ministros, el presidente, con quien hablé, todos de acuerdo. Yo era solamente alcalde. Pero no se hizo así. Se metió la plata, 55, 56 millones y quedamos con un puerto con 9 metros. Hoy yo diría que no tenemos 30 meses y Perú se lleva todo el esfuerzo que hicimos los puertos chilenos, todo el esfuerzo que hicimos por integrar a América. Ahora, simplemente si Chile no toma, y tiene que ser muy rápido, la decisión de ampliar sus puertos, de profundizarlo, hemos perdido todo un trabajo y pasamos a ser la caleta del Pacífico. Señor ministro, de usted depende ahora que se lo transmita. El presidente de Chile lo sabe, más de una vez nos reunimos, más de una vez no me dejaron entrar a la Moneda una vez. Es decir, me tuve que sentar en la calle, me acuerdo, no sé cuántos años atrás. O sea, esta pelea le hemos dado los iquiqueños toda la vida. Creo que este es el momento, ministro, nos quedan, yo diré, pongámosle 1 año. Hay que profundizar. Iquique está listo, solo tiene, porque ya le metieron 55 millones de dólares, métanle 10, 15. ¿Y quién lo quiere hacer? Tengo hasta la empresa que pone la plata y es del Estado, porque si no se muere ella, es Sofri. Sofri está dispuesta a tomar el sitio 1 y 2, que no se profundizó la vez pasada, se arregló, ella lo administra y lo profundiza. Esa cosa no solo en Iquique debe hacerse, eso se debe pelear para todos los puertos más profundos que tiene Chile. Hasta ahí, estimado señor ministro y estimado presidente y colegas, senadoras y senadores,
Chile lo podemos salvar todavía. Nos quedan sus 30 meses. Nosotros estamos en el Senado 30 meses. Ya, pues mejoremos y pongamos en primer plano esta cosa. Y yo le voy a mandar una carta bien detallada a cada uno de ustedes, la estamos terminando, y al señor presidente y al señor ministro. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Ministro, con esta exposición de Jorge, inmediatamente, una de las preocupaciones que ha manifestado Jorge permanentemente es el tema de Iquique, Puerto en general, pero particularmente Iquique. Yo lo que pediría es que en algún momento, por eso hablábamos del director de obras portuarias, pero usted conoce el tema, que en algún momento pudiéramos concentrarnos también en aquello por varios planteamientos que ha hecho Jorge como senador de Tarapacá. Sí, pero me permite solamente para... yo con el senador Soria hemos conversado varias veces esto, porque con el senador hemos estado en Iquique y me ha hecho este mismo planteamiento, y quisiera, digamos, solo mencionar que este tema no tiene relación alguna con el Ministerio de Obras Públicas. Yo soy un ferviente, digamos, apoyador de lo que él señala de las condiciones que Chile tiene de aprovechar sus puertos. Creo que podemos en el futuro tener además condiciones muy adecuadas para aprovechar países vecinos que podrían salir por el Pacífico por varios de nuestros puertos, no solo Iquique, ya que está comprobado en el caso de Arica, y podría pasar en otros lugares. Es posible que eso requiera incluso otros puertos, porque requiere puertos que son totalmente diferentes a los que tenemos hoy día, puertos graneleros, puertos de otro tipo, pero independiente de eso hay una gran oportunidad. Pero vuelvo solamente para que, digamos, la dirección de obras portuarias del MOP nada tiene que ver con esto, simplemente tiene que ver con el borde costero, hacer playas artificiales, hacer, digamos, borde costero para el tema turístico. Los puertos del país están bajo el Ministerio de Transporte y de Telecomunicaciones y de las empresas correspondientes, empresas estatales o empresas concesionarias que también dependen de ellos, no de nosotros. Nosotros lo único que hemos hecho en materia de puertos es en nuestra planificación, largo plazo, infraestructura que requiere el país para mover pasajeros y carga, y nosotros hemos llegado a la conclusión, tal como señala el senador Soria, que se requiere una inversión en los puertos para los próximos 30 años, al menos duplicar su capacidad como promedio de todos los puertos. Así que, y por supuesto, nosotros lo que sí tenemos considerado es que, digamos, cuando uno tiene un doble de puerto o más, bueno, requiere otra carretera, requiere otro paso, digamos, con el país vecino, y ese es el trabajo que sí hacemos, o sea, lo que es, digamos, adyacente a esto. Así que yo sugiero que si hay interés en el tema puerto, que inviten a la ministra de Transporte, quien es la que tiene realmente relación con el tema puerto, profundización, incremento de inversión en puertos o ampliación de puertos, que sería más o menos lo que sí puedo decir respecto de Iquique, en lo que corresponde a la cartera de nosotros, es que sí, digamos, y una obra creo que es súper importante, nosotros hemos considerado en la cartera que viene a continuación, en los años siguientes, y está en el plan que acabamos de publicar, es que llegue la carretera, la ruta 5, digamos, hasta Iquique, es decir, que esta unión de Chile que hoy día llega, uno cree que une todo Chile, pero no lo une, pase más allá de Caldera, llegue a Antofagasta, y de Antofagasta, digamos, llegue hasta Iquique, y están ahí precisados cuándo van a ser los años correspondientes para hacer esas licitaciones. Son obras realmente muy grandes y que requieren subsidios importantes, pero que creemos que son necesarias de acometer porque se requiere esa conectividad. Así que eso es lo que puedo decir respecto de ese tema. Presidente, perdón, presidente. Jorge. Una frase nomás. Yo dije 30 meses. Podemos subirle a 60, pero no dije 30 años, señor ministro, me escuchó mal. No, yo no dije, senador, yo no dije que usted dijo 30 años, no, yo dije que nosotros, lo único que hemos hecho nosotros en materia de puertos, y la única relación que tenemos con puertos es que cuando hacemos nuestra planificación de largo plazo, a 30 años plazo, incorporamos los puertos porque los puertos compiten naturalmente en lo que es cabotaje, compiten con los camiones, y por lo tanto, dependiendo de lo que se vaya a hacer en puertos, obviamente que eso implica,
digamos, una diferencia en qué tenemos que hacer en carretera. Así que hemos mirado los puertos, pero como un observador de qué es lo que sucede, y tenemos la idea de que se requieren grandes inversiones en los puertos, por lo menos en los próximos 30 años, duplicar sus capacidades, así que, pero no, insisto, no es nuestra decisión, no lo hemos estudiado, no conozco la realidad de cada uno de los puertos porque no está dentro de lo que hace este ministerio. Perfecto, gracias, ministro. Ena von Baer tiene la palabra. Gracias, presidente. No, yo solo, ministro, yo comparto la preocupación, obviamente, del senador Durresti por la doble vía, y lo conversamos hace un par de días, también por el centro. Pero respecto a los hospitales, ministro, nosotros no estamos detrás de La Serena y detrás de los que usted mencionó hoy, seguramente porque mencionó hoy los que están para licitación este año, porque los hospitales de Los Ríos ya están licitados, y la apertura económica de las ofertas de licitaciones son ahora en mayo. Así que me imagino que no lo mencionó de esa manera porque mencionó los que están después de nosotros, los que se licitan este año. Los Ríos se licitaron en diciembre y es una súper buena noticia para nuestra región. La buena noticia es que tiene concesiones para la región de Los Ríos, la dejó afuera, pero es porque entiendo que mencionó los que se licitaban este año. Efectivamente, lo que mencioné son las licitaciones que estamos haciendo este año. Estos fueron hechos con anterioridad, digamos, el año anterior. Lo que estaba mencionando son los que tenemos para este año y en los años siguientes. Pero dentro del contexto del total de los hospitales, obviamente que los hospitales de Los Ríos que ya fueron licitados son parte de este plan de 25 hospitales que están cambiando la infraestructura hospitalaria en todo el país. Muy bien, ministro. Avanzamos entonces con eso. No avanzamos nada en el tema del agua, así que si quieren nos juntamos en otra oportunidad y podemos hablar del agua, que era como el tema central, pero yo pensaba hacer una cosa rápida de esto, pero veo que causó interés. Hay mucha creatividad en esta comisión, entonces siempre demora un poco la discusión, pero mejor, ministro, porque colabora para poder llevar antecedentes, y en la misma línea podemos en la próxima sesión dejarlo en agua para abordar. Yo sé que ahí en la región tenemos una amplia cartera, en la Araucanía también, usted conoce más, yo recuerdo, sugería usted en algún momento conversaciones informales cuando asumió el ministerio, programas de aceleramiento, de mejoramiento de licitación de paquetes, de bloques, lo cual creo que es bueno. Y ministro, lo que sería bueno también el acuerdo que adoptamos de poder hacer llegar la información por regiones, y también el resorte de su cartera, pero también de la Secretaría General de la Presidencia, la distribución del proyecto. A mí me habían señalado que el proyecto ingresaba por la Comisión de Obras Públicas. Si es así, tanto mejor de poder hacerlo. Nosotros usted participa en la Comisión de Constitución. No hay una decisión todavía si entra por el Senado o por la Cámara de Diputados, pero, digamos, si entrare por el Senado, entiendo que es un tema de los propios senadores, digamos, qué comisión lo tomaría, pero yo creo que lo lógico sería que lo tomara Obras Públicas, porque es una modificación del DFL 850, que es el que organiza, es una manera distinta de organizar el Ministerio de Obras Públicas, entonces parecería, digamos, lo más lógico. De hecho, es posible que uno quisiera, digamos, que estuviera también la Comisión de Recursos Hídricos, pero de verdad no tiene mucho que ver con temas específicos de recursos hídricos. Los recursos hídricos están más bien en el Código de Agua, ese otro tipo de cosas. Esto es más bien una manera distinta de organizar el Ministerio de Obras Públicas, que ahora va a ser Ministerio de Obras Públicas y Recursos Hídricos. Pero eso ya es una decisión de ustedes realmente. Sí, es de la Secretaría, y ahí también sería bueno a los colegas, no sé si Ena o Carmen Gloria o Alejandro o Jorge, quienes participamos en régimen también, o en comités para poder distribuirlo. Pero yo creo que estar atento también en la sala, que no debiera haber inconveniente, además que tenemos, digamos, disponibilidad legislativa de horario para poder hacerlo,
además que es más del ámbito del ministro, participó durante todo el año con nosotros en la Comisión de Constitución a propósito de la constitucionalidad de modificaciones del Código de Agua, y precisamente en ese ámbito se dio la discusión jurídica, Código de Agua, régimen de propiedad del agua. Nosotros estamos viendo acá precisamente un aspecto orgánico, de Milena también, usted como secretaria, se nos ayuda también en esa línea, desde el punto de vista orgánico de cómo se estructura un ministerio sectorial. Estimados colegas, si no hay más preguntas, también en el caso de Jorge... Cosa bien específica. Sí, era un poquito para terminar. En el caso de Jorge, para pedir también antecedentes, tal vez poder mandarle un oficio a la ministra Ehud a propósito de exposición del puerto de Iquique particularmente, de puertos en general, y poder hacer una sesión. Jorge, yo lo que te pediría que no es la siguiente, una, dos más, pero una obras públicas de la ministra de Transporte y Telecomunicaciones para que ella prepare su intervención. Senadora von Baer, y terminamos. Presidente, no solo pedirle que yo considero que el proyecto del ministerio es súper, o sea, tiene que estar en esta comisión, y creo que no pueden ser comisiones unidas, que yo le pediría que a nombre de todos nosotros pidiera que el proyecto viniera a la Comisión de Obras Públicas. Sí, senadora, ningún problema, pero usted sabe cómo funciona nuestra corporación. Yo creo que lo más importante es que el Ejecutivo pueda darle obviamente la urgencia correspondiente, lo trabajemos en comité para poder hacerlo. Esta comisión tiene disponibilidad, es orgánica la situación. Yo creo que ahí yo lo voy a hacer presente como presidente, pero también le pediría que en su bancada y en el ministro secretario general de la presidencia también nos ayude para hacerlo eficiente y sacarlo y discutir la situación. Estimados colegas. No, solo para agregar, perdona, presidente, pero como vamos a invitar a la ministra y tiene que venir preparada, sería bueno que incorporemos en unas sesiones más también, cuando venga a hablar de los puertos, el tema del tren Valparaíso-Santiago. Yo creo que es importante que esta comisión se entere en qué vamos con eso. Entonces, también le pediría ¿el que ministro de transporte usted se refiere? A ella, específicamente a ella. Sí. Valparaíso Santiago es lo que yo ya me referí, está como una concesión, así que más bien es tema nuestro, pero... Entonces de obras públicas, no es de transporte. Carmen Gloria, lo que podemos pedirle a la ministra es también el plan de inversiones. Yo sé que hay ustedes tienen ahí el Victoria Padre Las Casas, que llegó material nuevo. Nos han llamado senadores o nos hemos contactado con senadores del Biobío, también está ahí el Corto Laja. También podemos pedirle información sobre eso. Entonces, Milena, preparemos el tren en Santiago-Temuco. Hay mucha novedad, particularmente en Santiago-Concepción. Sí, pues. Está el nuevo puente sobre el ferroviario sobre el Biobío, que va a posibilitar tener tren de larga distancia. Ya llegaron los trenes nuevos. Sí, por eso también puede ser un buen... O la otra cosa que invitemos al ministro Moreno como biministro también, que como ¿también? Está informado... La ministra lo hace mucho mejor que yo, así que no es necesario. Entonces la próxima sesión está vinculada al agua. Sí, al agua. Y ministro, bromas aparte, y ministro, para terminar la sesión, yo agradecería, en alguna oportunidad usted expuso en alguna comisión o informalmente esta visión de mejorar, acelerar en los paquetes de inversión, principalmente la experiencia de la Araucanía o experiencia regional. Yo creo que es importante también eso, sin perjuicio de la discusión de inversiones, cómo podemos mejorar eso, porque el aumento de obra, el aumento de inversión tiene un éxito, tiene una serie de elementos positivos, pero también tiene un elemento negativo, que hay un proceso burocrático muy grande para pequeñas o grandes obras. Entonces, ahí también podríamos buscar alguna glosa presupuestaria o algún mejoramiento en Contraloría o en los procesos administrativos. Si pudiera hacer referencia a eso, de lo que en algún momento se ha hablado de la región de la Araucanía o de la focalización de estas obras. Estamos, colegas, hemos llegado a la hora de término. Agradecer a todos quienes han participado en la sesión, y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.
Hasta luego. Gracias, que estén bien. Hasta luego.